Dios se bendiga, Dios se guarde, mi amado hermano. Que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Una vez más, este siervo inútil de Cristo, dándole gracias a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Voy a compartir un tema más contigo, mi amado hermano. Tema de los últimos tiempos, donde Dios nos está haciendo un llamado a buscarlo profundamente en la intimidad. Amén. Damos gracias y oramos para que sea el Espíritu Santo de Dios hablándonos una vez más. Amén. A cada vez uno de nosotros. Oro porque pase un carbón encendido en mi boca y que sea Él hablando a través de mis labios y declarando que somos tierra fértil. Amén. Que somos tierra donde la semilla va a dar fruto al 100 por 1. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias una vez más, Espíritu de Dios. Sabemos que somos instrumentos en tus manos, Señor, que solo somos vasos que tú usas, Señor, para que el reino de Dios avance, Padre mío. Padre, gracias, Señor. Mi amado hermano, el tema de ahora tiene por nombre Boga mar adentro. Amén. Aleluya. Navega mar adentro. Poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En tiempos de guerra espiritual, Dios está demandando más intimidad, más presencia y más compromiso de su pueblo. Amén. La poderosa palabra de Dios dice en Lucas 5:4, Jesús hablándole a Pedro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aleluya. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aleluya. La iglesia de estos tiempos está viviendo días peligrosos. Muchos se han acostumbrado a vivir en la orilla. Muchos se han acostumbrado a vivir en la religión. Amén. Muchos se han acostumbrado a vivir en la orilla espiritualmente. Aman a Dios, pero no tienen intimidad. Conocen la Biblia, pero no conocen la voz del Espíritu Santo de Dios. Sirven, pero han descuidado el altar. Amén. Dios está haciendo un llamado urgente a los hombres y a las mujeres, a los predicadores, a los líderes y a la iglesia en general. Salgan de la comodidad y vayan mar adentro. La orilla, ¿qué representa la orilla? La orilla representa la rutina, mar adentro representa la profundidad de Dios. No podemos enfrentar nosotros una guerra espiritual con una vida espiritual superficial. Amén. La orilla ya no es suficiente, así te dice el Señor. La orilla ya no es suficiente. Lucas 5:4. Pedro había trabajado toda la noche y estaba cansado, pero Jesús le estaba llamando a un nivel superior. Hay personas que aman a Dios, pero viven cansados, secas y sin dirección. La pregunta es, ¿hasta cuándo vivirás en la orilla? La orilla es buscar a Dios solamente cuando hay problemas, orar solamente 5 minutos, depender de los hombres y no de Dios, tener apariencia de piedad, pero no intimidad. Dios está demandando más en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos donde la sana doctrina cuesta encontrarla. Tenemos que entregarle más tiempo a Dios. Amén. En tiempos de guerra no se puede estar desenfocados, ni podemos estar desconectados nosotros. Efesios 6:12 dice la poderosa palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi hermano, la guerra es real. El enemigo está atacando la mente, matrimonios, los hijos, los ministerios, los altares, la identidad. Un cristiano desconectado es vulnerable. Un creyente sin oración es como un soldado sin armadura. Voy rápido, mi amado hermano. Estuve haciendo yo estos puntos, este tema. Dios está demandando más intimidad. Amén. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no está buscando espectadores, Dios está buscando personas disponibles. La intimidad se construye
en lo secreto, cerrada la puerta. Nadie llega mar adentro por casualidad ni accidentalmente. Se llega con disciplina, con oración, con obediencia, con ayuno, con rendición absoluta a Cristo. Amén. Hay demasiados creyentes viviendo de recuerdos. Apocalipsis 2, 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Muchos están viviendo de antes yo oraba, antes yo ayunaba, antes yo evangelizaba, antes yo sentía la presencia de Dios, antes escuchaba la voz del Espíritu Santo. Pero Dios no trabaja con el ayer, mi hermano. Dios quiere una relación viva hoy. Amén. Mar adentro es donde se oye la voz de Dios. Salmos 42, 7 dice la palabra de Dios. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. La profundidad de Dios llama a la profundidad que Él puso dentro de nosotros. Hay niveles de Dios que nunca conoceremos si permanecemos en la comodidad. Hay revelación que solamente se entrega a los que perseveran. El punto número 6 es, Dios está levantando una generación activa y despierta. Romanos 13:11 dice la poderosa palabra de Dios. Y esto conociendo el tiempo que es, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando iniciamos, que cuando creímos. No es tiempo de dormir espiritualmente, es tiempo de volver al altar, de volver a la Biblia, de volver a la oración, de volver al ayuno, de volver a la obediencia, de volver a la santidad de Dios. Amén. El peligro es navegarse en la presencia de Dios. Moisés se lo dijo en Éxodo 33:15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La presencia de Dios no es un lujo, es una necesidad. Podemos tener títulos pero sin presencia, micrófonos pero sin presencia, iglesias llenas pero sin presencia. Podemos estar predicando sin presencia, alabando sin presencia. Y sin la presencia de Dios todo se convierte en una religión. Dios te está haciendo un llamado ahora. Dios te está diciendo, hijo, hija, deja la orilla. Ya no es tiempo de una fe superficial. Ya no es tiempo de una oración ocasional. Ya no es tiempo de vivir desconectados del cielo. Porque vienen tiempos que demandarán hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. No sobrevivirá más, no va a sobrevivir el más talentoso ni el más reconocido. Permanecerá firme el que tenga intimidad con Dios en el secreto. Dejemos de buscar nosotros videos, dejemos de buscar cámaras, dejemos de buscar like y view. Busquemos presencia de Dios, busquemos predicar la sana doctrina, busquemos predicar la verdad de Dios, busquemos predicar nosotros de arrepentimiento y de conversión. Digámosle al pueblo que sin la paz y la santidad nadie va a poder ver a Jesús. Amén. La guerra de estos tiempos no se gana en la orilla. Tampoco la guerra se gana mar adentro, en la intimidad con Dios, porque quien está conectado al cielo jamás será derrotado en la tierra. Amén. Recuerda que Dios en nuestras debilidades se perfecciona. Recuerda que la palabra dice que por amor a Él vamos a ser vituperados, vamos a sufrir, pero aquel que pierda la vida por amor a su nombre, la hallará. Amén, porque nosotros tenemos cielo nuevo, tierra nueva, promesas para los hijos que perseveren hasta el final. Nosotros tenemos un galardón de vida eterna, aleluya. Tenemos que nosotros navegar mar adentro, aleluya, mar adentro. ¿Qué es mar adentro? Búscalo más en intimidad, ya no le des 10 minutos ni 15 de oración. Levántate más temprano, organízate mejor y dale una hora. Aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Aprende a que sea un deleite para ti poder abrir la poderosa palabra de Dios, mi amado hermano, porque es ahí donde hay alimento. Dice que aquel que está conectado a la fuente, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Nosotros tenemos que ser de ese tipo de hijos obedientes, que amemos al Padre. ¿Y cómo amamos al Padre? Él lo dijo en su poderosa palabra. El que me ama, guardará mis mandamientos. ¿Cuáles son tus mandamientos? El primero,
Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Amén. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aprendamos nosotros a orar por el prójimo, a poder sobrellevarnos las cargas unos con otros, a vivir en santidad, una santidad que sea en espíritu, alma y cuerpo. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón, amén, porque de él mana la vida. Que no entre en raíces de amargura, que no entre en falta de perdón, que no entre odio, celos, contienda. Guarda tu corazón, que ese corazón esté en los frutos del Espíritu Santo, que sea paz, que haya benignidad, que haya gozo. Dice Santiago que de una misma fuente no pueden salir dos, dos tipos de agua, ¿no? Ni amarga y dulce. Amén. Porque que de nosotros haya palabra de bendición, palabra de exhortación, de enseñanza para redarguir. Amén. Porque hay que predicar con misericordia, pero la misericordia es decirle a tu prójimo que se aparte del pecado, que deje la fornicación, que deje la contienda, que deje el orgullo, que deje el ego, la altivez, el odio, que deje la doble vida. Esa es misericordia, esa es la misericordia que Dios nos ha dado a nosotros. Sacarnos de las tinieblas a su luz admirable, amén. Pero nosotros a veces hemos confundido la misericordia de Dios y la gracia de Dios siendo permisivos, siendo nosotros teniendo una liviandad que a Dios aborrece eso. ¿Por qué? Porque estás engañando a la oveja, estás haciendo creer algo que al final lo que le va a dar es perdición, porque lo dice la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen que son de bien, pero su final son de muerte. Predica la sana doctrina, busca a Dios en intimidad para que no te engañen esos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Estamos en tiempos de apostasía, estamos en tiempos donde la fe de muchos va a menguar, donde el amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios. Y estamos ya en como los tiempos de Noé, la gente dándose en casamiento, hombre con hombre, mujer con mujer. Cuidémonos de eso. No le llamemos a lo malo bueno ni a lo bueno malo nosotros. Tenemos que ser sabios, pero con la sabiduría del cielo. Pidamos a Dios discernimiento. Pidamos a Dios que el Espíritu Santo siempre nos llene cada día. Pero la única manera que nosotros podemos caminar con el Espíritu Santo es en intimidad. Es bogando mar adentro, mar adentro. Dios no te quiere en la orillas, porque en la orilla lo que vas a ver es confusión, en la orilla lo que hay es basura. Amén. Tenemos que ser nosotros esos cristianos que caminamos en fuegos encendidos, como le dijo David. Adora, alma mía, Jehová. Nunca apartes de mí, Señor, tu Santo Espíritu. Pero ahora muchos evangélicos, muchos supuestos cristianos se han vuelto y buscan las iglesias donde le dicen, no, ese pecado, no pasa nada, ese pecado, igual te vas para el cielo. No, mi hermano, te están mintiendo, te están engañando. Boga mar adentro, busca a Dios en la intimidad, cómprate una Biblia, escudriña su palabra, pídele al Espíritu Santo de Dios que sea tu amigo, dile, Padre, sé mi consejero, sé mi guiador, sé mi ayudador. La palabra de Dios dice que Él nos va a guiar a toda verdad, que ya no vamos a ser nosotros como niños fluctuantes, llevados por cualquier tipo de viento de doctrina. Amén. Tenemos que nosotros caminar un pie delante del enemigo, porque él anda como un león rugiente buscando a quien devorar cada día. Dice la palabra, mi hermano, que como la arena del mar es la gente que se va a perder. Que tú y yo seamos de los que perseveramos hasta el final. Amén. No de los que retroceden para perdición, sino los que permanecen y avanzan para tener esa corona de vida eterna, mi hermano. Yo te insto a que te mantengas firmes como un fiel guerrero de Cristo, como un soldado élite. La palabra de Dios, escucha, carácter de los hombres en los postreros días. Segunda de Timoteo 3, 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos tú y yo tenemos que evitar, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron, dice, a mí en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Cuando nosotros permanecemos en la sana doctrina, permanecemos siendo fieles, rectos, humildes, Dios nos libra de todo. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Que es la palabra perfecto, que vas a ser íntegro, que si fallaste, le vas a pedir perdón a Dios, pero fallaste en algo de que no lo querías hacer porque no lo vas a premeditar. Todo aquel que premedite una falta, un pecado, dice que la simiente de Dios no está en él, porque quien tiene la simiente de Dios no peca. Pero si tú te pones a practicar pecado y no hay nada dentro de ti que te redarguya, has caído de la gracia. Pero nosotros tenemos que ser de aquellos que cuando cometemos un error, pidamos perdón a Dios. Si fallamos con un hermano, un enojo, una palabra pesada, seamos humildes nosotros y sabios en pedir perdón. Amén, porque Dios dice que grande misericordia, tardo en la ira y grande misericordia. Pero los amadores de sí mismos, los apóstatas de estos tiempos, son hombres malvados, dice la palabra de Dios, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Son manipuladores, mi hermano. Tú tienes que salir corriendo de las iglesias donde no está el Espíritu Santo de Dios. Corre por tu vida, corre por tu vida. Amén. Entonces, recuerda el tema, boga mar adentro, navega mar adentro para que no seas engañado, para que tengas ese galardón, para que tengas esa corona de vida eterna. Amén. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Yo voy a seguir subiendo videos, prédicas con la sana doctrina, predicándote la verdad, porque mi anhelo es que Dios llegue a tu vida, que tú le abras el corazón como yo se lo abrí. Yo era una persona que estaba muerto en delitos y pecados, pero decidí y tomé la decisión de abrirle mi corazón a Dios cuando Él me permitió llegar a sus pies. Que la paz del Eterno esté contigo y yo declaro que sos tierra fértil. Amén. Dios te guarde.